Cuando yo pienso las piezas que yo hago, pienso que van a ir sobre un cuerpo. Y eso me parece que me condiciona de una forma que me interesa mucho. Porque pienso que hay una elección de la persona que decide ponérselo. Y lo más probable es que si eligió una de mis piezas, le eligió por algo que tiene ganas de saber de qué se trata. Y seguramente le van a preguntar y entonces la historia empieza a circular. Y ese es el lugar de la joyería que a mí me interesa que circula, de esa forma. Porque es como si te llevaras tu cuadro a cuestas y la gente te empezara a preguntar de qué se trata. Me parece muy, muy, muy interesante eso. Que la gente quiera ponérselo y que el otro se pregunte por qué se lo puso. Nosotros vivimos durante muchos años afuera y daba clases en mi taller. Y vivíamos en Roma. Y justo conocí a una persona que fue mi alumna y que tenía un collar que era increíble. Ella me dijo, me lo hice yo, te enseño, venite a casa un día y te enseño. Y bueno, me enseñó a soldar. Igualmente después yo no es que me dedico tanto a los metales, pero eso fue como la puerta de entrada. La segunda puerta de entrada fue la idea de hacer algo que uno puede llevar en el cuerpo. Y la idea de un objeto que te lo pones y que tiene muchísimas propiedades, desde protectoras a contar algo, o sea, toda esa potencia que tiene un objeto sobre el cuerpo me pareció el segundo elemento que dije, acá hay algo, por acá quiero ir un rato. Inspiración, así, es una palabra, no sé, me parece un poco pretenciosa. La inspiración pasa porque uno está trabajando. Y trabajando quiere decir desde pensar todo el tiempo porque hay algo que te está dando vueltas en la cabeza, a sentarte y ver qué es lo que encontrás a través de esta cosa que se desarrolla entre las manos, el material, la cabeza, y en algún momento empieza a funcionar. Y a veces uno dice, sí, creo que está por acá, y volvés al día siguiente y decís, no. O volvés al día siguiente y decís, sí, era por ahí, y vamos a seguir por ahí. Pero así el momento de inspiración yo no lo conozco. Cuando yo me pongo a trabajar hay algún tema que me está haciendo como preguntas. Tiene que ver con lo que me está pasando en ese momento. Me funciona mucho de disparador mi contexto. Yo creo que igual todos los artistas, la gente que se dedica a hacer cosas y crear cosas, siempre hace un trabajo autorreferencial, más o menos, pero lo mío es autorreferencial. Siempre me toca de alguna forma. Ahora estoy trabajando con radiografías y tienen muchísimo que ver con lo que estoy haciendo, con la idea de crear un paisaje propio. También uso textiles, entonces también tiene que ver con desde cosas que encuentro, corbatas, vestidos, lo que sea, y uso, sí, en general materiales que rescato. Me encanta darle como esa segunda vida a los materiales. No me acuerdo si alguna vez elegí el material sin tener en cuenta lo que quería decir. Es constitutivo de lo narrativo. Tiene muchísimo que ver con lo que yo quiero decir. El material igual, a medida que lo vas trabajando, te devuelve muchísimos tesoros, informaciones. La verdad es que es una especie de ida y vuelta todo el tiempo. Y los elijo en función de eso, en función de cómo subrayan o potencian lo que yo quiero contar o mostrar. Están muy, muy, muy relacionados. No se me ocurre pensarlos de forma abstracta. Hay joyeros que usan desde la fotografía hasta algo muy efímero, videos o piezas inclusive que son muy difíciles de portar. Se permiten un montón de otras herramientas, lenguajes, materiales, circulación, cómo circula la joyería contemporánea. Veo como que es un terreno, un campo que se abrió muchísimo. Creación para mí es un poco lo que decía sobre la inspiración, es trabajo, es tener una idea que te está dando vueltas, que pica, que rebota y de repente es como que decís, bueno, creo que tengo que ir por ahí y ahí empieza como esta especie de ping pong entre lo que pensás, lo que empezás a trabajar con el material, lo que te devuelve el material.
lo que querés subrayar cuando empiezan a aparecer cosas o descartar. Es un proceso la creación, es un proceso que tiene que ver con el trabajo, con estar, realmente con estar sentado ahí o sentado acá, digamos, pensando, no me tengo que distraer, pero distraer en el sentido de irme por lugares que no aportan, sino más bien decir, aunque sepa que esto es el lugar difícil, tengo que ir y tengo que intentar y tengo que probar. Es un lugar, la creación, en el cual no hay ninguna certeza. Y uno tiene que convivir con eso, o sea, con la idea de que, no sé, a mí me parece que es por acá, no sé, voy a intentarlo. Y vivir con esa incerteza, sobre todo cuando uno empieza a hacer las cosas. Parece que las manos son realmente, para mí, el lugar donde se produce ese pensamiento. Realmente hay muchísimo de eso en el hacer y en lo laborioso y en lo manual. Entre una cosa que se repite y la repetición, pero también lo que empieza a pasar en esa mesa de trabajo. Así que creo que la creación es eso, un proceso.